Tome asiento, hermano. Pensaba mientras estaba allí acerca de lo que compartía mi hermano Matías. Ese momento de encontrarnos con el Señor. Y muchas veces le he compartido que es un momento que concurrentemente viene a mi mente. Unas cosas que medito generalmente es cómo será el día que me encuentre con mi Señor. Y cuando pensaba y cuando estaba allí y podía meditar en su maravillosa gracia, en pensar que Él nos dotará un cuerpo, nos resucitará y nos dará un cuerpo glorificado. Un cuerpo con el que podremos ir y correr a sus brazos y abrazarnos a Él. Eso que repetimos tantas veces aquí, de decir, abrázate de Cristo, agárrate del Señor. Y va a llegar ese momento donde por fin voy a poder abrazarme al Señor, a sus brazos, sin caer muerto. Y quiero escuchar las palabras de la boca del Señor, decir, buen siervo y fiel. Y no escuchar, nunca te conocí. Si piensas en esto es terrible. Y cuando pienso en esto, pienso en la confusión que hay acerca del cristianismo. La confusión que hay acerca de ser cristiano. Cada persona tiene su propia definición de lo que significa ser cristiano, de lo que es ser una iglesia. Hay una terrible confusión. Basta observar a nuestro alrededor, nosotros vemos gente que se está muriendo con una confusión en su cabeza terrible acerca de lo que es la iglesia, acerca de lo que significa ser cristiano. Y por eso pensaba y digo, necesitamos hoy predicar el Evangelio, pero la gente ni sabe qué es el Evangelio. Necesitamos predicar acerca de la iglesia, pero la gente no sabe ni siquiera qué es la iglesia. Muchas personas creen saber lo que es la iglesia porque prenden en un momento el televisor y ven enlace o escuchan la radio o han ido a algún tipo de reunión y dicen, bueno, esto es la iglesia, pero eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Y eso es una confusión mortal que hay en medio de nosotros. Por eso, pensando en qué predicar, qué decir, digo, quiero predicar acerca del Señor. Quiero predicar acerca del Evangelio, quiero predicar acerca de un cristianismo verdadero y comencé a leer un libro de Martin Lloyd-Jones. Y me impactó y digo, quiero compartir estas enseñanzas. Quiero compartir el verdadero Evangelio, el Evangelio histórico. Porque hay algo que es urgente en este tiempo. Urgente, más que todas las cosas, y es definir qué es la iglesia. ¿Qué es ser un cristiano? Porque el Evangelio es lo único que puede traer salvación debajo del cielo. El Evangelio es lo único que puede sostener a un hombre y a una mujer con una fe inquebrantable. Solo el Evangelio puede hacer eso. Solo el Evangelio. Todos los demás sistemas han fracasado. Todos. Las religiones fracasaron. Los sistemas políticos fracasaron. Nada que se ha puesto en marcha ha funcionado. Todo ha demostrado ser inútil. Lo único que trae salvación, lo único que cambia a las personas es el Evangelio. El Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Qué es la iglesia?
Y para comenzar a pensar en esto, claro que tenemos que volver más de 2000 años atrás, al libro de los Hechos. El libro de los Hechos define qué es la iglesia y define qué es un cristiano. Y quiero invitarlos para esto. Que podamos ver a través del libro, no voy a predicar expositivamente el libro de Hechos, pero sí quiero traer de allí algunas enseñanzas para cada uno de nosotros, porque hay gente confundida, así como lo estaba Teófilo en este momento, que le pregunta a Lucas acerca del cristianismo, y Lucas va a contarle y va a ponerle en orden estos sucesos. Y es la fuente a la cual nosotros vamos a ir para saber qué es la iglesia. Yo veo a veces algunas cosas y algunas personas que dicen, bueno, la iglesia hoy hay muchas ideas de cómo debe ser la iglesia. Algunos piensan que la iglesia debe ser un lugar donde venimos a entretenernos y que el sermón no debe durar más de 25 minutos y que prontamente debemos ir a nuestras casas. Personas que han robado la gloria de Dios, que creen que el Evangelio y que la iglesia está centrado en ellos. He escuchado personas, he tenido amigos, entre comillas, personas que hablando acerca del ministerio me decían, hermano, yo antes de predicar me pongo en un lugar separado, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie se me acerque, no quiero que nadie me toque, para no perder unción. Al principio me pareció interesante. Después que leí la Escritura me pareció ridículo. Eres un hombre, eres polvo y no eres el centro de nada. Cristo es el centro de todas las cosas. Predicamos a Cristo, no predicamos hombres ni ministerios. La iglesia es del Señor, no es nuestra. Pero la gente define qué es la iglesia. Las personas dicen, entendí lo que es venir a la iglesia. Ya sé, tengo que venir y aprender algunas enseñanzas. Lo importante son las enseñanzas. Vengo el domingo, aprendo algunas cosas, algunos tips para poner en práctica en mi vida y luego me vuelvo. Eso es lo más importante de la iglesia. Claro, porque tenemos alguien que predica durante algunos minutos nada más, cantamos algunas canciones y nos volvemos a casa. No estoy hablando de esta iglesia. Otros dicen, no, la iglesia es un tipo de filosofía. No sé, antes era vegano o era, no sé, o comía nada más que verduras, vegetariano, una filosofía de vida. Y ahora soy cristiano. Y también es una filosofía de vida y trato que otros también tengan la misma filosofía de vida que yo. Que también vivan como yo. Y de eso se trata, algunos piensan, el cristianismo. Otros creen que el cristianismo es una cuestión de moralidad, de conducta. No mires, no toques, no pruebes, no hagas, no te vistas, no practiques. Entonces cuando yo logro no ver, no practicar, no vestirme de tal manera, no hablar de tal manera, entonces cuando completé todo eso, entonces soy un cristiano. Eso no es ser cristiano. Y cuando pensamos ahora en el cristianismo, pensamos en que las personas han desestimado la Escritura pensando que lo más importante es la esencia, que son las enseñanzas. Decir, bueno, agarremos, extraigamos las enseñanzas y todo lo demás nos sirve.
extraigamos principios de cómo vivir, de cómo prosperar, de cómo resolver nuestros problemas. Extraigamos la esencia del libro. Saquemos las enseñanzas del libro y quedémonos con el libro y entonces cierren las Biblias. Esto es trágico. Pero ahora examinando esto, queremos saber verdaderamente qué es la iglesia y para eso tenemos que volver 2000 años atrás o más de 2000 años atrás. El ver cuál es el origen de la iglesia cristiana. Y obviamente no debemos empezar por el siglo XXI. Decir, bueno, voy a tratar de entender la iglesia, cómo es la iglesia. Yo alguna vez escuché, por ahí estaba sentado con mi familia en un restaurante y había una persona allí hablando y estaba hablando casi para todos los que estábamos ahí. Porque estábamos enfrente de una iglesia de la cual habíamos salido y muchas personas más estaban saliendo, había terminado la reunión. Y el hombre dijo, ¿y esta iglesia qué denominación es? Y alguien contestó para allí, me parece que es una iglesia bautista. Y él empezó a decir, bueno, los bautistas no creen en la pérdida de salvación. Y los bautistas, no, porque los pentecostales creen en los dones. Él tenía encasillada la iglesia en varias cajas. Esto es la iglesia, pero escucha, para definir la iglesia no podemos empezar por un concepto moderno. Si tú crees que, como dije antes, prendes la tele, ves enlace, o escuchas a alguien, o vas a una reunión en este tiempo decir, esto es la iglesia, lo más probable que lo que veas no es la iglesia. Pero si queremos saber qué es verdaderamente la iglesia, debemos volver al libro de los Hechos. Debemos volver 2000 años atrás de historia y ver cómo la iglesia nace. ¿Cómo comienza su historia? ¿Cuál es el origen de la iglesia cristiana? Al comenzar, obviamente, este camino que vamos a recorrer, es necesario que estemos de acuerdo en algunas cosas. Una de las cosas en las que tenemos que estar de acuerdo es quién va a tener la autoridad para determinar qué es lo que es. Porque cada quien tiene su propia idea de lo que es la iglesia. Entonces tú puedes decir, bueno, para mí la iglesia es esto, para mí la iglesia es aquello, para mí, ¿sabes? Tú puedes tener cualquier idea de lo que es la iglesia. Pero la iglesia no es definida por nuestras opiniones o por lo que nosotros creemos. Lo único que define lo que es la iglesia y lo que es un cristiano es la Biblia. Y el libro de los Hechos nos va a definir lo que es la iglesia. Tú puedes decir, para mí la iglesia es tal cosa. Ok, para ti la iglesia puede ser lo que tú quieras, pero no tienes ningún derecho de llamar a lo que tú crees iglesia. Iglesia es aquello que coincide con el libro de los Hechos, que es la autoridad para determinar qué es la iglesia, qué es lo que cree la iglesia y qué es lo que hace la iglesia. Así que pongámonos de acuerdo entonces y entendamos que la autoridad sobre todo esto es las Escrituras. No hay otra fuente de verdad, ni tú ni yo, sino las Escrituras. Y aquí en Hechos de los Apóstoles escribe un hombre, Hechos 1, que sin lugar a dudas es Lucas, el doctor Lucas. Y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, eso hace referencia a su primer libro. Lucas escribe 2 libros, el Evangelio de Lucas y luego el libro de Hechos de los Apóstoles, en el cual ahora estamos leyendo. Entonces le dice a Teófilo, he escrito antes un tratado, el Evangelio según San Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, y el libro de Lucas tiene una introducción muy similar al libro de los Hechos, porque escucha, dice ahí, vamos a ir a Lucas 1, dice,
puesto que ya muchas personas han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y esta es la razón de estos libros, para que nosotros conozcamos la verdad. No tenemos mucha información acerca de Teófilo. Aparentemente se cree que fue un hombre que ocupaba un cargo eminente, un hombre culto, erudito, que había tenido interés por el Evangelio y se había conectado con Lucas, que era un historiador, un médico, un historiador. Y entonces Lucas escucha: Teófilo, ¿quieres saber qué es lo que ocurrió desde el principio? ¿Quieres saber de dónde nace la iglesia? ¿Quieres saber cuál es el propósito de la iglesia? ¿Quieres saber cuál es el propósito de todo cristiano? Entonces te lo voy a escribir en orden y con la pericia de un historiador que ha investigado en detalle todas las cosas. Lucas comienza a escribir este segundo tratado, su segundo libro, el libro de los Hechos. Y más o menos lo que le dice Lucas es: te voy a escribir un informe de lo que ocurrió exactamente. Te diré lo que creemos, lo que pensamos, lo que pasó, lo que la iglesia es o lo que la iglesia debe ser. Y mi postura, hermanos, es que obviamente debemos volver en el tiempo y considerar esta historia. Y esto no es porque estamos moralmente obligados, decimos, bueno, tenemos que ir a la Biblia porque la Biblia es la fuente de todas las cosas. No solamente es una obligación moral. Si queremos saber la verdad, si queremos saber cómo realmente ocurrieron las cosas, entonces estamos obligados a volver al libro de los Hechos para conocer cuál fue la historia. Y la historia es, como la cuenta el libro de Lucas, nos dice que había solo un puñado de personas, a quienes las autoridades de Jerusalén consideraban hombres y mujeres corrientes, simples, iletrados, sin educación, ignorantes. Eran principalmente 12 hombres, pero luego comenzaron a andar otras personas juntamente con ellos. No tenían nada a su favor, no tenían títulos, no eran de la nobleza, no tenían dinero, eran pobres. No tenían nada en absoluto, no eran nadie. Pero un hecho es que aquel puñado de personas trastornaron el mundo entero. Usando la frase que usa Lucas en el capítulo 17. Un grupo de personas ignorantes, pobres, iletrados, trastornaron el mundo entero. Solo en 2 siglos, en 200 años, el cristianismo se convirtió en la fuerza más poderosa del Imperio Romano, a tal punto que el emperador Constantino llegó a oficializar a todo el imperio como cristiano. Aunque ese hecho no importa mucho hoy, pero sí el preguntarnos cómo puede ser que solo un grupo de personas en tan poco tiempo pudieran haber hecho caer de rodillas al imperio más poderoso del mundo. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo es posible que hicieran tambalear al gran imperio romano, haciendo que el imperio romano se convirtiera oficialmente al cristianismo? Bueno, no fue porque predicaban política. No fue porque tenían los 5 pasos a la prosperidad o los 5 pasos para ser felices.
No creo que con el libro de Estamatea pudieran haber transformado el mundo. ¿Cierto que no? No. ¿Qué predicaron entonces? ¿Cómo puede ser que 12 hombres sin educación hayan transformado el mundo? La idea que nosotros tenemos acerca de la iglesia hoy, la iglesia que nosotros vemos hoy, como las vemos hoy, está muy lejos de poder explicar lo que ocurrió hace más de 2000 años atrás. Y por sentido común, obviamente, debemos considerar lo que el libro de los Hechos nos enseña. Si realmente queremos entender lo que significa el cristianismo, si realmente queremos entender lo que significa la iglesia, entonces debemos volver al libro de los Hechos. Solamente una sola cosa puede explicar este fenómeno de la iglesia en la historia. Si tú ves la historia del mundo, no la puedes explicar, no las puedes contar si no extraes, o sea, si no pones la historia de la iglesia en ella. Si extraes la historia de la iglesia de la historia del mundo, entonces no puedes explicar la historia del mundo. Esta historia ha sobrevivido a hombres, a ataques, al diablo, al infierno mismo, pero ha permanecido hasta hoy. Y la única fuente que nos puede decir cómo realmente nació la iglesia y es la iglesia, es el libro de los Hechos. Así que me propongo presentarles en este tiempo el libro de los Hechos. Y tengo la sensación, hermanos, en verdad, que el mundo que hoy nosotros conocemos está en una situación muy, muy similar a la de Teófilo. Personas que están confundidas acerca de qué es la iglesia. Por lo menos toda aquella persona que esté ahora aquí, que no sea cristiano, pero que esté interesado en lo que es la iglesia, quizás personas que han venido de otros lados sin ninguna respuesta, personas que están sufriendo, quizás con problemas morales, con problemas familiares, con problemas en la salud, personas que han probado otro tipo de religiones, otro tipo de salidas, pero no han llegado a ninguna solución, no han llegado a ningún buen puerto. Y quizás ahora están aquí preguntándose qué es la iglesia y qué es el cristianismo. Si tú has pasado por ese proceso y te encuentras preguntándote, bueno, pero explíqueme, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia entonces? ¿Cómo entonces es un cristiano? Bueno, entonces tú eres un Teófilo. Y queremos contarte la historia. Y podemos contarte la historia por medio de las Escrituras. No estoy aquí para explicar lo que yo creo acerca del cristianismo, ni como a mí me parece que debe ser la iglesia, ni cuánto tiempo debe durar un sermón. No estoy aquí para explicar cómo debe ser la iglesia cristiana. El mundo a nuestro alrededor está muriendo y hay una sola cosa que debe oír: el mensaje del Evangelio. Eso es lo único importante de proclamar. Lo que aquellos primeros cristianos fueron e hicieron por todas partes es predicar el Evangelio. Y aquí en el libro de los Hechos tenemos este tremendo fenómeno que es la iglesia. Así que veamos lo que el libro de los Hechos tiene que decirnos. Hechos 1. En primer lugar, toma asiento, todavía no lo vamos a hacer. En primer lugar, ¿cuál fue el mensaje que predicaron los discípulos? Lucas lo explica a Teófilo, siendo claro, conciso, y le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hechos 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1, del 1 al 3. Bueno, esto es un resumen del Evangelio de Lucas, así también como los otros evangelios. Y la primera cuestión fundamental es que el cristianismo tiene como centro a una persona, a Jesucristo. Le dice Lucas a Teófilo: ya te hablé acerca de todas estas cosas de Jesús. De Jesús. El cristianismo, hermanos, no es una enseñanza. El cristianismo es una persona. No es una enseñanza moral que nosotros tengamos que aplicar a nuestras vidas. No, es una persona. Es la persona de Cristo. Cristo es un personaje histórico. Y Lucas es un historiador. Y él está contando los hechos de la historia. El centro del Evangelio es el Señor Jesucristo. El centro de la predicación de la iglesia primitiva es el Señor Jesucristo. El centro del Evangelio de Lucas es el Señor Jesucristo. El centro del libro de los Hechos es el Señor Jesucristo. Y lamentablemente hoy se ha olvidado eso. La gente dice: necesitamos recibir las enseñanzas del Señor Jesucristo. No, no necesitas las enseñanzas del Señor Jesucristo. Necesitas a Él. Necesitas tener una comunión más íntima con Él. Necesitas a Cristo. Debemos comenzar con Cristo. Tienes que comenzar con Cristo, no con sus enseñanzas. Debes comenzar una relación con Él. No se empieza con las enseñanzas. Decir: bueno, quiero ir al seminario. Quiero ir al seminario. Ayer teníamos el cierre del seminario y decíamos: bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para entonces ser cristiano? Quizás ir al seminario y tener mucha información acerca del Señor. Lo que necesitas primero es tener una relación con Él, conocerle a Él. Cristo es el centro de todas las cosas. Cristo es el centro del mensaje. La persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Lucas: todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. El mismo Señor le dijo a sus discípulos: me seréis testigos. Hechos 1:8. ¿Qué significa esto? Bueno, el Señor estaba enviando a aquellos hombres a predicar. ¿Y sabe qué es lo que le dice? Le dice: bueno, vayan y prediquen acerca de mis enseñanzas. Vayan y enseñen acerca de principios cristianos. No, dice: vayan y hablen de mí. Sean testigos de mí. Prediquen sobre mi persona. Y al leer el libro de los Hechos, obviamente nos damos cuenta que siempre los discípulos predicaron sobre Cristo. Siempre predicaron sobre la resurrección. Hechos 17, 18. Iban por la calle y se paraban y hablaban a las personas y decían: escucha, tengo algo que decirte, tengo algo que contarte. Hay algo que es necesario, que tú tienes que saber. Hay una sola cosa que es importante, hay una sola cosa que es urgente, y eso es Cristo. La persona de Cristo. ¿Y qué decían los discípulos acerca de Jesús? Bueno, eran testigos de Él. Eran testigos de sus personas. El Señor mismo le dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, lo asombroso es, escuchen, Jesús era un judío. Jesús, algunos de ustedes nunca vio ni siquiera un judío. Bueno, si fue a 11 vio muchos. Pero Jesucristo era un judío. No era argentino, era un judío. Un judío que nació siendo pobre. Un judío que fue carpintero como su padre.
que comenzó a proclamar la verdad, que a los 30 años comenzó a predicar. 3 años después lo crucificaron y murió en debilidad, murió siendo pobre. Y este Señor Jesucristo le dice a ese grupo de personas: escuche, yo quiero que ustedes vayan hasta lo último de la tierra a predicar acerca de mi persona, de que sean ustedes mis testigos. Esto es, a ver, algunas personas creen que no siempre debemos predicar de la misma manera, que hay varios mensajes. Si yo me encuentro con una persona que le interesa la religión, entonces le voy a hablar de Jesucristo. A esa persona entonces sí le voy a hablar porque le interesa la religión. Pero si me encuentro con mi patrón que no es cristiano y lo único que le interesa son las cuestiones financieras y cómo prosperar, digo, quédate tranquilo, tengo algunos principios para enseñarte. Quiero hablarte de cómo prosperar, porque hay principios en la Biblia de cómo prosperar. Tengo enseñanzas. Dejemos a Cristo de lado y te voy a comentar acerca de las enseñanzas. No, esto es un error. El mensaje es el mismo para toda raza y nación. Cristo, la persona de Cristo. El mismo mensaje para todos. La humanidad es una sola y toda está bajo pecado. Y hay un solo mensaje y un solo nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Jesucristo, la persona de Jesucristo. Cristo. Por eso lo más trágico que puede ocurrir es cuando alguien dice: escuche, hemos llegado hasta aquí. Tenemos algunos minutos para enseñarle. Quiero darles algunas enseñanzas que usted puede llevar a su casa. Cómo ser mejor mujer, cómo ser mejor papá, cómo prosperar. 5 pasos para esto, 5 pasos para ello. Cierre la Biblia. No nos importa si realmente Cristo fue Dios y fue hombre. No solo nos interesan sus enseñanzas. No, es un error. Lo único que interesa es la persona de Cristo, porque Cristo es el centro del mensaje. Cristo. El mensaje mismo que da el Señor desacredita esto. Él dice: me seréis testigo hasta los confines de la tierra. ¿Testigos de quién? De Cristo, de su persona. En el primer tratado dice: oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es interesante esta palabra, comenzó. No terminó. Comenzó. Escucha, Teófilo, Cristo no ha terminado. Esto es el comienzo. Te voy a contar el comienzo. Algunas personas creen que Cristo es como un maestro terrenal, como Mahoma, como Platón, como Sócrates, que ellos murieron y ahora tenemos sus enseñanzas y que sus enseñanzas siguen con nosotros. No. Las enseñanzas de Cristo siguen con nosotros, pero Cristo también. Cristo. Él comenzó, Teófilo, esto es lo que te voy a comentar, no es el final, esto es el comienzo de lo que Cristo comenzó a hacer. Y Cristo no solamente ha comenzado, sino que siguió y sigue y seguirá haciendo. No es alguien ausente. Algunas personas creen que el libro de los Hechos debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Es un error. Es un error. El centro del libro de los Hechos es la persona del Señor Jesucristo. Él es el centro. Lo que Lucas le está diciendo a Teófilo es que todo lo que escribió en el primer tratado fue solo el comienzo. Y algunos de ustedes podrían decir: bueno, pero yo ya sé acerca de Jesús. Ya me contaron, ya escuché. ¿En serio? No, sí, yo sé quién es Jesús que vino. Ahora vienen las Navidades y cuando empiezan a prender los arbolitos, ponen abajo unos muñequitos, el pesebre, y vamos todos a comprar regalos. Sí, escuché de Jesús. Yo sé de Jesús. ¿En serio sabes de Jesús? ¿Sabes lo que el Señor vino a hacer? ¿Sabes lo que eso implica? ¿Conoces acerca de su persona? ¿En verdad tú crees que sabes? Teófilo, ¿tú crees que sabes? ¿Que has escuchado? ¿Que tienes ya lo suficiente de la persona del Señor?
Lucas le dice a Teófilo, si quieres saber, escucha. Esto es Jesús. Esto es lo que comenzó a hacer. Vino, enseñó, hizo milagros, se dio a sí mismo, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Y él mismo enseñó diciendo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:46. Aquí tenemos la propia explicación de nuestro Señor Jesucristo, para lo que Él vino a hacer. Y esta es la única forma de que una persona pueda ser salvo, escuchando el Evangelio y respondiendo a Él por arrepentimiento y fe. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido pecadores, bajo la ira de Dios. No le conocemos, somos malos por naturaleza. Y nuestra mayor necesidad no es de prosperidad, nuestra mayor necesidad no es de sanidad, nuestra mayor necesidad no es de moralidad, nuestra mayor necesidad es reconciliarnos con Él. Salvación. Que perdones nuestros pecados, que conozcamos a Dios como nuestro Padre, que Él nos bendiga, que conozcamos cómo andar como verdaderos hijos de Dios. Y Jesús vino para que todos supieran estas cosas. Y este es su mensaje. No que mejoremos el mundo, sino que a pesar del mundo las personas reciban salvación, sean redimidos. No importa de la edad, el color, la clase social, el credo, la raza humana, como decía antes, es una sola. Y toda ella está bajo la ira de Dios. Y el Señor dice, háblenle de mí, sean ustedes mis testigos. En esto consiste el cristianismo. Lucas le dice a Teófilo, esto es lo que te conté en el primer tratado. Y ahora quiero contarte más. En el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó, no terminó todavía. Pero la respuesta a esto es obviamente que el Señor sigue actuando. Y lo más importante es lo que Cristo hace y no lo que nosotros hacemos. Algunos creen, bueno, es tan importante lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia. Es tan importante en lo que nos enfocamos, es tan importante nuestros programas, es tan importante nuestra visión, es tan importante lo que determinamos hacia el futuro. No, no es importante lo que nosotros hacemos. Lo único que es importante es lo que Cristo hace, lo que Él hace. Y Él escribió este libro para demostrar eso. Ahora, ¿cómo es esto que el Señor gobierna? ¿Cómo es que está con nosotros? ¿Cómo es que continúa haciendo su obra? Bueno, Él está sentado a la diestra de Dios. Él mismo dijo, después de su resurrección, toda potestad, escucha esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No encuentro mayor consuelo ni mayor gozo que leer un versículo como este, donde el Señor mismo dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo como en la tierra. Toda autoridad. Cristo, sentado a la diestra del Padre, tiene toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Esto quiere decir que el mundo no solamente está en manos de los políticos, el mundo está en las manos de Cristo. De Cristo. Es maravilloso esto. Y aquel que está sentado a la diestra del trono, ese fue el que le dio todo poder a este grupo para que predicara el Evangelio. Aquel que tiene todo el poder. Por eso cuando dicen que el libro de Hechos de los Apóstoles es el libro de Hechos del Espíritu Santo, es un error. Cristo es el que tiene todo poder. Cristo es el que tiene toda autoridad. Y Él fue el que le dio toda autoridad para que esos hombres trastornaran el mundo. Cristo.
Este es el mensaje. Dios, el Padre eterno, el Creador, el dueño de todas las cosas, ha puesto este mundo y su destino en manos de su Hijo. Y Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y este Cristo poderoso dio poder por medio del Espíritu Santo a personas para que prediquen el Evangelio. No es un programa psicológico, no es un programa de mejoramiento humano, no, es Jesús vivo, es el Jesús resucitado. Es ese hombre que debemos predicar. Y dice que también el Señor en este momento está en el cielo. Hebreos 7:25. Él está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él está ahí a la diestra del Padre. Y nosotros estamos aquí en la tierra haciendo miserables y débiles oraciones, pero cuando llegan a nuestro Señor, nuestro Señor toma esas oraciones débiles, nuestras débiles oraciones, y las transforma en gloriosas con su propia persona, intercediendo delante del trono de Dios. ¿Qué importa que todos nos abandonen si el Señor está con nosotros? El apóstol Pablo dijo, todos me abandonaron. En mi defensa nadie estuvo conmigo. Pero supo decir, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, segundo de Timoteo 4:17. El Señor estuvo con su siervo. El Señor estuvo allí con su siervo cuando él estaba en juicio. Y el apóstol Pablo notó la presencia del Señor Jesucristo con él y dijo, todos me han desamparado, pero el Señor Jesucristo estuvo conmigo. Él estuvo conmigo. Cuando Cristo murió, no terminó su obra. Murió, fue sepultado, pero resucitó. Lee el mensaje de Lucas. Lee Hechos de los Apóstoles. Léelo. Lee cuando el Señor dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Léelo. Ese mensaje no solamente es para Teófilo, también ese mensaje es para ti y para mí. Jesús volverá otra vez, del mismo modo que se fue. Cuando dijo, varones galileos, ¿por qué están mirando hacia el cielo? Así, de la misma manera que este se fue, también volverá. Volverá, el Señor Jesucristo volverá. Volverá montado sobre las nubes del cielo y rodeado por los santos ángeles. Y juzgará al mundo con justicia. Y establecerá su reino de gloria. Un reino de gloria que no tendrá fin. Este es el mensaje del cristianismo. Esto es lo que ha hecho la iglesia a lo que fue la iglesia. La pregunta es, ¿acaso necesitan los hombres y las mujeres que ahora se les hable de un programa para mejorar su vida? ¿Es eso lo que las mujeres y los hombres necesitan? Si cada uno de nosotros recibiera una gran cantidad de dinero, ¿resolvería eso todos tus problemas? ¿Resolvería eso tus problemas morales? ¿Resolvería eso los problemas con la muerte? ¿El dinero resolvería tus problemas con la eternidad? Claro que no. Hace poco tiempo estábamos hablando con mi familia acerca de unos tíos. Todos ellos tuvieron finales trágicos, pero tenían mucho dinero. Entonces la lógica fue el decir, ¿cómo puede ser que teniendo tanto dinero terminaron de esa manera? Como si el dinero hubiese tenido alguna propiedad para mejorarles la vida. Y yo pensé y dije, no,
El dinero no fue lo mejor que le pasó. El dinero fue lo peor que le pasó. Lo peor. El dinero les hizo pensar que eran suficientes. El dinero no los hizo lo suficientemente humildes como para escuchar. El dinero no los dejó tener tiempo para escuchar la verdad. El dinero hizo que subestimaran a aquellos mensajeros que hablaban de Jesús, el Cristo. El dinero les cerró los oídos para escuchar un mensaje de salvación y murieron miserablemente. Dije yo, Dios hubiese permitido que hubiesen sido pobres, terriblemente pobres, y hoy los tendríamos con nosotros. Y seguramente podríamos predicarle el Evangelio. El dinero no resuelve tus problemas. Jesús es el centro del mensaje. Cristo es el que resuelve el mensaje de nuestra muerte, de nuestra eternidad, de nuestra moralidad. Jesús está activo, está en medio de nosotros. No creas que Él murió, Jesús está ausente. Algunos piensan esto. Es decir, esta es la era del Espíritu Santo. Error, no es la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está al mando, aunque es Dios y debemos adorarle. Pero la centralidad es de Cristo. Cristo es el centro. Cristo. Él está al mando de todas las cosas. La pregunta es, que este mensaje que trastornó aquel mundo antiguo, que es el único mensaje, si este mensaje significa lo mismo para ti, ¿qué significa para ti ser cristiano? ¿Qué crees que cuál es la función de la iglesia? Quizás solamente quieres venir a este lugar para calmar tu conciencia. Decir, bueno, quiero venir, quiero hacer mis oraciones rápido y salir de este lugar para seguir haciendo las cosas que me gustan hacer. Seguir viviendo la vida que me gusta vivir. Pero la verdadera pregunta es si verdaderamente has descubierto el Evangelio de una forma que te ha trastornado, que te ha cautivado. Si verdaderamente conoces a Cristo de una forma que te ha llenado, que te ha suplido. Si realmente has encontrado en el Evangelio no simplemente un par de enseñanzas para ser mejor papá o para ser mejor mamá, sino que te ha provocado una pasión por quién es Él. Estamos cansados de mensajes que moralizan a las personas. La gente está confundida, totalmente confundida, camino a la muerte, en una confusión terrible de lo que significa ser cristiano, de lo que es una iglesia. ¿Lo ves? ¿Lo ves a tu alrededor o yo solamente lo veo? ¿Lo ves? Pregúntale a las personas que están a tu alrededor, ¿qué es la iglesia? Pregúntales. Pregúntales a los que están a tu alrededor para qué sirve la iglesia. Y escucha las respuestas. ¿Sabes? Toda esa confusión, y está bien que los mundanos estén confundidos. Que los que no están dentro de la iglesia estén confundidos y no entiendan lo que esté pasando. Lo terrible que esa confusión sale de la misma iglesia. Sale de lugares que se hacen llamar iglesia. Llevando aún más personas a la perdición. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es el centro de la predicación? El cristianismo no son enseñanzas. El cristianismo es una persona. Cristo. Cristo. Él es el centro de todas las cosas. Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme predicar tu palabra, por tener este privilegio.
Señor, y en medio de tanta confusión, en medio